Sean todos bienvenidos a esta reunión tan especial de la Fundación La Hermosa Bendición de Dios, así como todos los lunes. Es una noche muy especial. Les agradecemos por estar ahí conectaditos desde temprano, los que se pudieron conectar, los que están ya ingresando a la plataforma. Les bendecimos en gran manera. Es una bendición que usted siempre se pueda disponer para recibir esa instrucción, para recibir esa palabra que el Señor tiene para usted, esa instrucción y esa capacitación, porque el Señor nos está capacitando, es para que hagamos cosas buenas, porque nos quiere usar, y por eso estamos en este lugar. Amén. Vamos a presentar ya este tiempo de manera formal delante del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, yo me presento junto a todos mis hermanos, Señor. En este momento, Señor, te pido que sensibilices, Señor, nuestros corazones para escuchar tu palabra. Yo te pido, Dios del cielo, que abras nuestro entendimiento, Señor, que quites toda sordera, toda ceguera espiritual, Señor, todo adormecimiento, Señor, que Satanás quiera poner, sea quebrantándolo, Señor, tú en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, declaramos corazones sensibles a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El componente temático de la reunión del día de hoy: número 1, la oración inicial. El número 2 es el proceso de santificación integral. El número 3 es el desarrollo de la etapa 1, el proceso personal de formación integral. Ser, evangelismo transformacional para el hacer, para servidores voluntarios. Bueno, seguimos conociendo a Dios como Padre, el diseño del ser humano y la dimensión del alma. El cuarto punto son preguntas, aportes, ideas, participación y la oración final. Amén. Entonces, sean todos bienvenidos. Le doy paso al hermano Cristian Eduardo Copete en esta hora. Bienvenido, mi hermano, bien pueda. Amén, compañera. Muchísimas gracias. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga a todos en esta noche de bendición, en esta noche de victoria, porque estamos siempre recibiendo de parte de nuestro Dios esa enseñanza, esa capacitación, precisamente para toda buena obra. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, por estar allí siempre atentos, siempre dispuestos, así como Dios se lo ha puesto en el corazón a ustedes y a mí, para que trabajemos en unidad y juntos crezcamos en todo lo que tenemos para la ciudad de Santiago de Cali. Bueno, ahí ya está desarrollado el componente temático. Hemos estado en un tiempo de intercesión. Le damos gloria a Dios. Seguimos orando por sus peticiones, por las cosas que usted necesite. Háganos saber por interno, por las situaciones que usted atraviesa y que necesita que le ayudemos a orar. Para eso estamos, para poder colocar delante de Dios todas nuestras necesidades y aún nuestras dificultades. También podemos poner acción de gracias por todas las cosas que Dios está realizando en nuestras vidas, en nuestras familias. Y bueno, todo hace parte de este servicio de bienestar social de la ciudad. Bueno, compañeros, como entre semana habíamos compartido en el grupo de WhatsApp una imagen representativa sobre la constitución del ser, donde estaba el diseño del ser creado por Dios, donde Primera de Tesalonicenses 5:23 nos expone cómo Dios hace un trabajo sobre nosotros, sobre la persona que empieza a relacionarse con Él, empieza a conocer de la obra de Cristo en la cruz, empieza a tener una relación personal con Él a través de la enseñanza bíblica. Entonces hoy, compañeros, los necesitamos muy activos. Hoy deseo que ustedes participen. Yo quiero hacerle preguntas
pero no deseo preguntarle nada que usted no sepa, sino todo lo que está ahí de pronto en la pantalla. Deseo que usted se ubique. Recuerde que su celular, algunos lo manejan, otros no. Es mejor que usted ponga el cursor para que lo vea de esta manera, de manera horizontal, para que la pantalla se amplíe y usted pueda ver mucho mejor lo que está ahí proyectándose. Entonces, le pido que esté muy concentradito, muy concentradita ahí en la pantalla porque les voy a hacer preguntas acerca de lo que está ahí escrito. Entonces yo les voy a ayudar a leer, les voy a explicar cosas muy puntuales, pero les voy a hacer preguntas. O sea que hoy quiero que ustedes y nosotros estemos totalmente concentrados. Entonces, cuando estamos en la enseñanza de Dios, en las cosas de Dios que son tan importantes, que entre otras cosas tienen trascendencia de bendición aquí en la tierra y después de que partamos de esta tierra. Por eso la enseñanza de la palabra de Dios es lo más grande que puede recibir el hombre. Entonces, no es bueno que ustedes y nosotros, mientras estamos ahí escuchando, pues estemos planchando, pues estemos fritando, pues estemos cocinando, que estemos haciendo tareas. No, les pido que ustedes administren bien el tiempo, ejerzan una excelente mayordomía de todo lo que Dios les ha permitido organizar. Y traten de que por lo menos esto que es una hora a la semana, de los 8 días de la semana, es una horita, 60 minutos, nosotros podamos tener el tiempo de sentarnos, no solamente a ver y a poner atención, sino a tomar apuntes. Entonces, esto nos exige concentración. Esto nos exige la capacitación, un tiempo de disciplina. Esta ahorita tratemos de estar concentrados. Ese es el favor que les pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y hoy necesitamos entonces mucho más concentración que antes, porque le voy a hacer preguntas. Yo no le voy a decir a alguien, no, te voy a preguntar a ti, no, deseo que usted voluntariamente, si la captura tiene las respuestas, no le dé miedo abrir el micrófono y decir, primero dice su nombre y ahora sí da la respuesta. Voy a preguntar una sola cosa a la vez, asimismo deseo que me responda una sola cosa a la vez. Entonces, si hay 3 cosas por responder, responda solo una, porque solamente una es la que se le está preguntando. Entonces, escuchemos bien, escuchemos con mucha atención, escuchemos atentamente para que podamos comprender lo que vamos a aprender. Entonces, ahora sí, iniciamos. Entonces, habíamos compartido esta imagen sobre la constitución del ser, primera de Tesalonicenses 5:23, que dice en el nombre del Señor Jesús, 5:23 y 24. Se lo voy a leer primero. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ojo con esta parte, compañeros. Voy a seguir leyendo. Fiel es el que os llama. ¿Quién es el que nos llama? Dios, el cual también lo hará. Entonces, la obra que Dios comenzó en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En la medida que nosotros le permitamos, Él lo va a hacer. Entonces empieza este pasaje diciendo, el mismo Dios de paz. El Dios Padre que está en el cielo es un Dios de paz, un Dios de prosperidad. ¿Qué significa la palabra paz aquí? De prosperidad, de abundancia. No es un Dios de escasez, no es un Dios de pobreza, no. Él es el dueño del oro y de la plata y Él es el que hizo el universo y todo lo que hay en ello. Todo lo que existe en el cielo, todo lo que existe en la tierra, todo lo que existe en el mar, todo lo creado, todo lo diseñado en los paisajes es nuestro Dios, el arquitecto y el diseñador. Entonces, ese Dios Padre que está en los cielos, como dice el Padre nuestro que estás en los cielos, entonces es un Dios de paz, es un Dios de tranquilidad, es un Dios de armonía, es un Dios de amor, pero es un Dios, aquí literalmente dice, prosperidad, de abundancia, de progreso, de avance, de riqueza, de abundancia, de todo lo que sea ilimitado, en todo lo bueno, en todo lo hermoso, en todo lo precioso. Entonces, Él es el mayor en majestad, en mando, pero también es el más grande en amor
y en paciencia y misericordia. Bueno, entonces ese Dios nos está santificando. ¿Qué es santificar? Nos está consagrando. A pesar de que estamos nosotros en el mundo, en este mundo que está en tinieblas, que hay maldad, que hay situaciones difíciles, a pesar de ello, el que tiene relación con Dios Padre que está en el cielo, a través de la obra que Cristo hizo en la cruz, a través de ese conocimiento, entonces es importante que ustedes y nosotros sepamos que nos está santificando, es decir, nos está consagrando para sus propósitos, para sus fines, para todo lo que él diseñó, para aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, aquellos que se hicieron hijos por querer conocerle y querer hacer su voluntad aquí en la tierra. Entonces Dios tiene un propósito con ellos y lo que está haciendo es consagrarlos, separándolos de la forma de vida del mundo. Es decir, no nos saca del mundo, sino que nos separa de esa corriente, de ese mismo estilo de vida, para que vivamos conforme su voluntad. Entonces, allá donde trabajamos, allá donde permanecemos, siempre debemos dar ese testimonio de conocer a Dios y de manifestar en nosotros esa nueva naturaleza, esa forma de vida que Dios empieza a darnos de manera natural, porque nosotros nos disponemos para aprender acerca de la cultura del reino de los cielos. Entonces nosotros vamos a vivir aquí en la tierra como si se viviera en el cielo, practicando los mandamientos de justicia de Dios. Y eso es lo más importante de la santificación, la consagración. O sea, para Dios. Vivimos por Él, vivimos para Él y solo todo les pertenecemos a Él. Entonces, que dejemos eso claro. ¿Y esa santificación sobre qué recae? Sobre, aquí dice, por completo, sobre todo. La palabra completo significa repleto, integral, totalmente completo. Aquí le voy a seguir diciendo, la palabra completo significa absolutamente perfecto, absolutamente perfecto. También significa completando hasta el fin. Es decir, que este es un trabajo progresivo el que está haciendo Dios, que va en aumento, que va avanzando, que va progresando en la medida del tiempo, en la medida que nos interesamos por las cosas de Dios, en la medida que conocemos cosas a través de la palabra de Dios, quién es Él, su carácter, su propósito para conmigo y contigo. Entonces Él nos permite avanzar hasta el fin, es decir, ser completados hasta el fin. Y eso lo dice el griego 36:51. Y dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Estamos siendo preparados. ¿Ve la palabra guardado? La palabra guardado significa, a ver, conservar. La palabra guardar significa mantener, figurativamente guardado, conservar, custodiar, reservar. Listo, eso significa la palabra guardado. Estamos siendo preservados, estamos siendo cuidados, mantenidos por el mismo Dios en el sentido de preservación, de reserva, de custodia, como quien dice, para que no te pierdas, te voy a cuidar, para que no te pierdas en la eternidad, te voy a estar dirigiendo, te voy a estar enseñando por el camino que debes andar. Eso es lo que Dios nos comparte allí. Y la palabra irreprensible, entonces nos está guardando, nos está preparando, nos está reservando. Y la palabra irreprensible del griego 274 dice irreprensible, sin falta, sin defecto. Importante esa palabra. Nos está haciendo un trabajo tan grande que nos está haciendo sin falta, sin defecto, sin mancha, sin arruga. Es decir, que nos está perfeccionando. Es decir, que nos está haciendo a su imagen y semejanza. Eso es. Entonces le empiezo a hacer preguntas. Ya le expliqué como lo esencial de este proceso. Y la primera pregunta que tengo para ustedes, póngale cuidado, ¿cómo se llama el proceso que Dios nuestro Padre hace en nosotros? ¿Cómo se llama ese proceso que Dios está haciendo en nosotros? Entonces, usted tiene para responderme, piense primero, y ahora sí me responde. Tranquila, no hay afán, tranquilo. Medite. Quien tenga la respuesta. Ahora, primero me dice su nombre
y después me responde mi hermana. Qué pena, hermano, que Dios lo bendiga. Rosa, ¿un estilo de vida? Bueno, todavía no hemos llegado allí, no. Me gusta su respuesta, pero esa no es la que está allí pendiente. Gracias por su participación. La otra persona que tiene ahí levantada la mano. Bendiciones. ¿Cómo es su nombre? Marta Bedoya. Marta Bedoya, cuéntenos, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que De se hizo? santificarnos. Bueno, me gusta esa respuesta. Listo. Muchas gracias, mi hermana. ¿Quién tiene otra cosa diferente o esa es la respuesta? A ver, ¿quién se atreve? Les voy a... ¿Sí? ¿Quién me habla? Surani, hace un proceso de santificación progresiva. Eso es, eso es. Entonces la compañera Marta y la compañera Surani y la compañera Rosa estuvieron cerca y la compañera Surani ya lo enfocó en lo que está allí escrito. ¿Qué es lo que quiero que aprendamos, compañeros? Que nos concentremos. ¿Nos concentremos en qué? Antes de iniciar esta sección les dije, estén pendientes de lo que está en la pantalla, ¿cierto? De lo que está proyectado. Entonces, ese es su chancuco. Ese es como su ayuda didáctica. Bueno, chancuco no, porque el chancuco sí es algo malo, pero eso es ayuda didáctica. Es donde usted le va a echar mano. Por eso les leí el pasaje, porque el mismo texto bíblico nos está dando la respuesta de lo que se está preguntando. ¿Y qué les queremos enseñar con esto, compañeros? Que usted trate de no dar su opinión. En las cosas de Dios, haga lo posible por no dar su opinión. Es decir, no le estoy diciendo que no opine, sino que usted no diga lo que piensa o lo que cree, sino solo lo que está escrito. Eso es. Aquí en las cosas de Dios ya todo está escrito, ya todo está explicado. Lo que tengo que hacer es identificarlo para ahora sí conocerlo y aplicarlo a mi vida. Entonces, acá en las cosas de Dios, no es como en lo secular que dice, yo tengo una idea, yo creo, no, yo pienso, yo creo que esto es así. No, acá en el mundo espiritual y en las cosas de Dios es exclusivamente aprendas esta palabra. La Biblia dice, escrito está, la Biblia dice. ¿Me hago entender? Entonces, por eso es que uno tiene que estudiar la palabra. Por eso estamos viendo el versículo para que uno lo lea, medite en él y lo entienda. No sea de pronto como esa metralleta, no, que ya la tiene lista y ¡pum! La tira, no. Sea reflexiva, sea reflexivo, mírelo bien, vuélvalo a leer ahí mentalmente, a pesar de que yo se lo leo, se lo explico y capture la respuesta. Entonces, eso es lo que queremos, como inculcar ese principio en ti, de que no digas yo creo, yo tengo una idea, sino solo lo que está escrito, porque lo que está escrito ello mismo me explica. Ahí mismo me está explicando la respuesta de lo que me están preguntando. Esa es la ventaja con Dios, que él mismo me muestra el camino. Él no me va a corchar nunca. Él primero me enseña el camino y me explica. Entonces yo tengo que aprender a identificar eso. Dios no me va a preguntar algo que yo no sé. Él primero te enseña porque él es un padre. El padre, ¿qué hace? Primero le enseño a montar bicicleta, después lo dejo que él se tire al ruedo, ¿cierto? Pero yo primero le enseño el camino, así es Dios. Te enseño el camino, te muestro la palabra, pero tú identificas. Listo. Tú lo identificas y cuando lo identificas lo capturas para ti. ¿Cuál es mi proceso que yo tengo que vivir? Mi proceso de santificación integral. Eso es mío, eso es para mí. Es lo que Dios tiene en mi vida y en la formación de mi ser. Santificación integral, es decir, completa sobre todo mi ser. ¿Listo? Entonces, dice esas palabras. Vamos a la segunda pregunta. Dice, ¿qué constituye o qué compone el ser? ¿Qué constituye y qué compone el ser? Ahí está la pregunta. Listo. Ahí está la pregunta. ¿Quién abre el micrófono y me responde? Primero lea bien. ¿Qué constituye el ser o qué lo compone? Sencilla. Yamilet. Bien pueda, Sí. Yamilet.
está dentro de las dimensiones del ser, uno de ellos sería el espíritu. Amén. Así es. Me gusta esa respuesta, tía. Muy bien. Bueno, ya tenemos la primera dimensión del ser, el espíritu. Entonces, la segunda y la tercera, ¿cuál sería? Recuerde, dice su nombre, habla el micrófono. María del Pilar. Dale. Bueno, María del Pilar, sí, es mi hermano. Lo componen el espíritu, el alma y el cuerpo. Listo. Bueno, muchas gracias. Recuerde que había dicho que una cosita, una sola cosa, y en una sola cosa respondemos. Listo, ya la hermana nos ayudó con el alma y el cuerpo. Entonces, ¿cómo está constituido o cómo está compuesto nuestro ser? Aunque somos un solo cuerpo, un solo ser, tenemos entonces un espíritu, un alma y un cuerpo. Listo. Tercera pregunta. Y ahí mismo recuerde que estamos en 1 de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Esta imagen yo se la mandé con una semana de antelación. Tenemos que estar pendientes, atentos a las cosas de Dios. Es lo que queremos despertar en ti. Dice, ¿para qué o para quién estamos siendo preparados? Se lo voy a repetir. ¿Para qué o para quién estamos siendo preparados? Piense primero, lea y medite. ¿Para qué o para quién estamos siendo preparados? Es una misma pregunta y es una misma respuesta, el para qué o para quién. O sea, que puede responder todo. Mi hermana María del Pilar. Amén, mi hermano. Estamos siendo guardados para nuestro Señor Jesucristo, para la venida de nuestro Señor Jesús. Esa es la segunda respuesta, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por su participación. Listo. Entonces ahí sigue diciendo el pasaje de 2 de Corintios 13 que está en la pantalla al 14. Tiene algo muy importante y le voy a hacer preguntas acerca de él. Entonces sigue diciendo 2 de Corintios 13, 14, dice, ojo con estas palabras, la gracia, ojo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, con todos vosotros. Amén. Listo. Entonces, quiero hacerle preguntas allí. Identifique el nombre de la Trinidad, de cada una de las personas de la Trinidad. Bien pueda, Yamile. Adelante con su participación. Recuerde que es lo que está allí. Abra el micrófono porque todavía no le escuchamos. El Padre. Ajá. Pero recuerde la pregunta que yo le hice. Identifique cada persona, aquí puede responder todas, de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchas gracias. Ahora dime, tal cual como está allí en el texto bíblico. ¿Cómo está en el texto bíblico? El Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? La comunión del Espíritu Santo. Espere que saltó uno. Se me saltó uno. El amor de Dios, dice ahí. Sí, señora, ese es. Entonces, mire que ya llevamos Jesucristo, Dios el Padre, Dios, y ahora sí, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Excelente, eso es todo. Entonces, le voy a hacer otra pregunta.
De la Trinidad, ¿qué debo de conocer? De la Trinidad que está aquí expuesta, ¿qué debo de conocer? Ahí hay 3 palabras. Ahí está la ayuda didáctica. Ahí está. ¿Respondo igualmente o Dejemos responde que otra otra persona? persona. Sí, ¿Otra? otra persona. Vamos a ver quién. Gracias por su participación. Necesito que los que en este momento tienen temor, pero tienen la respuesta, esos son los que necesito. Paola Victoria, adelante. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Amén, mi Es hermano. la gracia, el amor, Amén. Amén. Y la comunión. Bueno, muchas gracias, mi hermana Paola. Eso es lo que necesitamos. Mire que son cosas tan sencillas que a veces uno le pregunta y uno piensa en muchas cosas, menos en lo que le están ahí mostrando. Y Dios actúa así. Dios te muestra siempre las cosas. Dios te revela siempre el camino. Dios te enseña por el camino que debes andar. Y a veces uno está como en otra cosa, pero resulta que todo está en su palabra. Pero resulta que toda su voluntad está aquí. Todo lo que necesitamos aprender, Él lo condensó en la palabra de Dios eterna. Él la dejó escrita para nosotros, para que pudiéramos conocer su voluntad. Entonces, 3 palabras importantísimas en las cuales nosotros debemos de conocer. Ojo que una cosa es saber y una cosa es conocer. Una persona sabe cuando está llena de conocimiento, ¿cierto? Está llena como de información. Eso es. Una persona sabe cuando está llena de información, pero una persona conoce en el mundo bíblico y espiritual, conoce cuando ya lo que conoce lo aplica a su vida. Es decir, tiene una experiencia con eso que conoce, tiene una experiencia. Y ahí es donde necesitamos conocer a Dios como Padre, porque siempre escuchamos que el Padre celestial, que el Padre todopoderoso, sabemos que es todopoderoso, pero en tu vida ese Padre ha sido poderoso. ¿Qué milagros ha hecho en tu vida? ¿Cómo ha sido esa relación personal con tu Padre? ¿Cómo voy a saber eso? ¿Cómo voy a vivir esa experiencia si no lo conozco? Entonces vamos a conocer. ¿Qué necesito conocer de la Trinidad? Entonces necesito conocer lo que hizo Cristo, lo que hizo el Padre y lo que nos está dando el Espíritu Santo. Entonces nos habla de que el pasaje, la gracia, ojo con esa parte, la gracia del Señor Jesucristo, es decir, la influencia divina sobre mi corazón. ¿Qué significa la palabra gracia? La influencia divina que Jesucristo ejerce en mi corazón, en mi alma, en mi ser interior. Cuando yo creo en Él y en su obra consumada en la cruz, y yo recibo para mí personalmente la salvación, entonces yo creo que Él murió en la cruz por mis pecados de manera personal, entonces voy a empezar a conocer su gracia, su favor inmerecido. Y Cristo, de manera sobrenatural, empieza a ser formado en nuestro interior por medio de la fe y el conocimiento. Entonces, cuando yo empiezo a conocer cosas acerca de Cristo y de la palabra, Él empieza a ser formado en mi ser interior. Esa es una obra maravillosa que hace Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, su gracia es esa influencia divina que me permite a mí, ojo con lo que le voy a decir, reflejar la vida de Cristo a través de mi vida. Es decir, Cristo viviendo a través de mi vida. Cuando yo conozco a Cristo de manera personal y yo dejo que su conocimiento entre a mi vida, Él empieza a vivir a través de mí y empiezo yo a reflejar el carácter de Cristo. Empiezo a reflejar en mi forma de vida natural el amor, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la paz. ¿Sí me hago entender? Todo eso se empieza a hacer parte de mi vida natural, fluye, se refleja, lo demás lo pueden ver sin que yo me esfuerce. ¿Por qué? Porque estoy conociendo de la gracia de Cristo. Esa influencia divina hace que yo viva, y cuando yo viva, refleje en todas partes el amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces el Padre, bueno, Dios el Padre, ahí dice el amor de Dios. El afecto, benevolencia, festín de amor. Eso significa amor,
afecto, benevolencia, festín de amor. ¿Qué hizo el Padre? Nos amó de tal manera que nos dio lo más preciado para Él, que es su Hijo Jesucristo, por nuestros pecados, para que muriera en nuestro lugar. ¿Listo? Entonces eso fue lo que hizo Dios Padre. El Espíritu Santo, entonces nos habla de que yo tengo que saber que Él está diseñado y Él me ha sido dado por yo creer en Cristo. Cuando yo creo en Cristo, el Padre no solamente me dio a Cristo para mi salvación y para que muriera en mi lugar por mis pecados, sino que también, como he creído en Cristo, me regala otra cosa adicional. No, otra cosa está mal dicha. No, me da otro consolador. Eso es lo que está escrito. Me da otro consolador porque Cristo, cuando resucita, sube a la diestra de Dios Padre, ¿cierto? Y viene el Espíritu Santo a morar en la vida del creyente. Entonces, dice la palabra comunión del griego 28:42, sociedad, dice contribución, participación social, ayuda, interacción, compañerismo. Entonces, ¿qué viene a hacer el Espíritu Santo en mi vida? Cuando yo creo en Cristo y empieza a ser formado Cristo en mi vida, reflejo su carácter y reflejo el amor de Dios. Es evidencia de que Dios ha sido formado en mi vida a través de Cristo Jesús. Entonces Él me da el Espíritu Santo para que pueda vivir aquí en la tierra, en un mundo lleno de lo que está lleno, pero me hace vivir de manera diferente, a la forma de la voluntad de Dios. Y por eso necesito la ayuda, el compañerismo, la influencia, la posesión del Espíritu Santo. Y eso es una obra que Él hace cuando tenemos fe en Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo, con Él necesitamos tener comunión, compañerismo, sociedad. Él es nuestra dulce compañía. A Él es que le pedimos ayuda. Claro, Él nos orienta, Él nos dirige. Él es un consolador. En el momento difícil nos consuela y todas estas cosas. Entonces quería dejarle allí esta parte. Y ahora sí, recuerde entonces lo que compone el ser: espíritu, alma y cuerpo. Entonces aquí le voy a hacer una pregunta más. ¿Cuál es el orden de la constitución del ser? ¿Cuál es el orden de la constitución del ser? Deme el orden bíblico de la constitución del ser. ¿Cómo Dios diseñó y organizó las dimensiones? Cuénteme acerca de eso. Son tres cosas sencillas. ¿Cuál es su orden? Ahí está la copia, compañeros, a la pregunta. Espíritu, alma y cuerpo. Excelente. ¿Quién me habló? Surani. Listo, Surani. Muchas gracias. Entonces, necesitamos que usted entienda el orden de Dios en su diseño. El primero trabaja en el espíritu. Ahí está en 1 Tesalonicenses, alma y cuerpo. Entonces, miren que aquí la circunferencia nos marca de adentro hacia afuera. ¿Sí lo notan? Espíritu está adentro, en una circunferencia más afuerita está el alma, y en otra circunferencia más amplia, que es la externa, la física, es el cuerpo, ¿cierto? Entonces le voy a hacer preguntas. ¿Cuáles son las tres funciones del espíritu? Una persona diferente que no haya participado. Ahí está la ayuda didáctica. Están hasta subrayadas. ¿Cuál es la función? ¿Para qué me sirve el espíritu? ¿Cuáles son las tres funciones? El componente funcional. ¿Quién se anima? ¿Quién pueda? ¿Sí? ¿Tres? Ánimo, ánimo, el que no haya hablado. Fuerza, el que no haya hablado. Enfóquese en el circulito pequeño del centro, el blanco, donde está el espíritu. Mire esa órbita y diga esas tres funciones. ¿Listos? Buenas noches, con Livia. Mente,
mente, ay, Dios mío. No, el más pequeño. Sí, mi hermana, pero va bien. El círculo blanco, donde dice espíritu, arribita hay tres palabras. Convicción, conciencia, comunión. Eso, mi hermana Livia, excelente. Muchas gracias por su participación. Eso es lo que necesitamos, que usted se active, no le tenga miedo a nada. El temor lo echamos fuera. Aquí estamos entre hermanos y compañeros. Qué bueno, excelente. Convicción, conciencia y comunión. Listo, esas son las tres funciones del espíritu. Ahí están señaladas. Muy bien, mi hermana Livia. Muchas gracias. Ahora vamos en el alma. ¿Ven el alma? ¿Qué tenemos? Que es la que estamos viendo ahora. Funciones, componente funcional del alma. Son tres. Y usted me puede decir también qué otras cosas hay ahí que la rodean, que también están dentro del alma. Ahí está en la circunferencia. Otra valiente o otro valiente que me diga porque está ahí clarito, está escrito. Hágale, que si se equivoca, le ayudamos, lo corregimos. Un valiente, una valiente. Hágale. No le escuchamos. Hay dos micrófonos abiertos, pero no se escucha. Bueno, de los que ya han participado, ¿quién tiene la respuesta? Ánimo, ánimo. El componente funcional del alma. Ahí están, en la pantalla. La voluntad, ¿Quién está hablando? Yamilet, Bien pueda, Yamile. voluntad, emociones, Eso, pensamientos, eso. Amén. mente. Amén. Listo. Eso está en la órbita del componente funcional del alma. Muchas gracias. Y finalmente, el cuerpo. El cuerpo. ¿Quién me da el dato del cuerpo? Dame el dato del cuerpo. ¿Cuál es? Esos dos componentes esenciales del cuerpo están en la parte inferior. Solo necesito que los menciones para que los recordemos. Un valiente, una valiente. Sí, aquellos que están que abren el micrófono, pero no sé. Ánimo, fuerza, valentía. Atrévase, ahí está claro. Sí, dime, ¿quién habló? Ánimo, ánimo. ¿Quién habló? Ahí están claritos. Hay un micrófono abierto, pero no se escucha. El de Lina está abierto, pero no se escucha. El de Carlos está abierto, pero no se escucha. Miembros que lo constituyen y sentidos sensoriales. Eso, excelente, Carlos. Miembros que lo constituyen y sentidos sensoriales. No tengamos temor, porque le estoy preguntando cosas que están allí. Listo, excelente. Vamos adelante ahora sí con la dimensión del alma, la que estamos estudiando. Entonces, las tres componentes funcionales del alma son la mente, las emociones y la voluntad. Recordemos que el alma, junto a la dimensión del ser, el espíritu, hacen parte de la dimensión inmaterial, es decir, que no es visible al ojo humano. Entonces, está compuesta por los atributos de Dios. El alma fue exclusivamente creada. ¿Listo? Bueno, aquí me voy a volver un poquito porque se me olvidó, se me estaba pasando hacerle una últimas dos preguntas. Hay un principio que yo les estuve compartiendo en el ser y yo les decía que algo había pasado con el espíritu, algo pasó con el alma y otra cosa pasó con el cuerpo. ¿Recuerdan ese principio? Que dijimos algo sobre algo concreto del espíritu, algo concreto del alma y algo concreto del cuerpo. Le empiezo a ayudar con el espíritu. El espíritu fue dado. ¿Qué sigue? El alma. ¿Qué pasó con el alma? ¿Y qué pasó con el cuerpo?
¿Quién tiene la respuesta? Hay un micrófono abierto, creo que es el de Lina. Rosa, el alma Rosa, fue creada el alma fue creada y el cuerpo fue formado. excelente, mi hermana Rosa, excelente. Recuerde ese principio que lo estamos viendo que está en la palabra de Dios. El espíritu fue dado y como nos acaba de compartir la hermana Rosa, el alma fue creada y el cuerpo fue formado. Ese es un principio, anótelo por ahí porque es importante que usted lo capture, lo tenga fresquito. Y hay otra cosa que es lo que somos. Entonces, ¿qué es lo que somos? Entonces, enfóquese en espíritu, alma y cuerpo. Yo dije que éramos, y está escrito en la palabra, somos un espíritu. Ah, entonces me dice usted que sigue en el alma y que sigue en el cuerpo. ¿Listo? Piénselo. ¿Qué es lo que somos? Recuerde que somos un solo ser. ¿Sí? Somos un espíritu. ¿Qué pasa con el alma? ¿Y qué pasa con el cuerpo? ¿Quién pueda? ¿Quién abrió el micrófono? María del Pilar. María del Pilar, somos espíritu que tiene un alma que vive dentro de un cuerpo. Eso, mi hermana María del Pilar, excelente, excelente. Recuerde ese segundo principio, somos un espíritu, ahora que conocemos de Cristo Jesús, somos un espíritu que tiene un alma que vive dentro de un cuerpo. Listo. Esos son los dos principios esenciales de la creación de Dios que está en el Génesis y que confirmamos en Tesalonicenses 5:23. Listo. Pero ahora sí, el alma, su componente funcional, mente, emociones y voluntad. Hablábamos de que son el alma es una dimensión inmaterial, pero en ella está la mente, las emociones y la voluntad. ¿Para qué me sirve a mí el alma? Entonces, como quiera que en el alma, en el núcleo fundamental del ser interior, que la palabra alma y corazón son la misma palabra, dice mente permite al hombre pensar, me permite pensar, elaborar ideas, diseñar, proyectar, memorizar y meditar y planear, adquirir conocimiento, aprender para enseñar. A través de la mente se mueve la voluntad. La mente es el representante de lo que la persona es. Hay un proverbio que dice que tal es su pensamiento, tal es él. ¿Listo? Porque él es el representante, aunque son tres componentes funcionales, la mente representa lo que la persona conforme piensa, eso es. Asimismo se siente y asimismo decide. Entonces, por eso es que la mente tiene un factor muy influyente en la forma de vida de una persona. Las emociones, sensaciones experimentadas como reacciones a la información recibida de los pensamientos. Entonces, en los pensamientos yo recibo información y aquí en las emociones yo siento, tengo sentimientos, ¿sí? Hay cosas que empiezo a experimentar del ambiente o de otras cosas que estoy recibiendo, manifestación de los sentimientos. Listo. La voluntad es la capacidad que tengo, que Dios me dio, de decidir libremente. Entonces me revela nuestro poder y capacidad de decisión. Entonces, los mismos atributos que tiene Dios de pensar, de diseñar, de elaborar, de sentir, de decidir, son los atributos que Dios tiene y que nos ha impartido. Esa es nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿qué le empiezo a compartir aquí? Ese era un recorderis. Ahora que ya entendemos, ahora que ya pensamos, ahora que ya sentimos y ahora que ya podemos decidir, Dios nos da el mandamiento. Y eso fue lo que Dios hizo en el Génesis. Cuando ya creó todo la tierra y todo lo que hay en ella, ahora sí creó al hombre y a su mujer, a su imagen y semejanza los creó. Y dice aquí Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. Creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces ahí les crea el alma y les dijo, vea, le di de lo mío, lo creé conforme soy yo, que puedo pensar, que puedo elaborar, que puedo diseñar, que puedo hacer cosas extraordinarias, que puedo sentir estados y que puedo tomar decisiones, puedo tomar determinaciones. Y entonces ahora sí que les da esa capacidad extraordinaria que es de Dios. Entonces ahora sí les da un mandamiento. Un solo mandamiento les da el Señor.
Y le dice en Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué les mandó? Ahí está diciendo que les dio un mandamiento, es decir, les dio una orden como diseñador, padre y creador de ellos y de todo lo que les hizo, de todo lo que les creó para que ellos pudieran administrarlo, gerenciar, ejercer mayordomía. Entonces les dio una orden y les dijo, de todo árbol, había muchos árboles para comer, de todo árbol del huerto podrás comer. Listo. Les dijo lo que podían hacer. ¿Qué se distingue un padre? Me enseña primero lo que debo de hacer, lo que puedo hacer, y después me enseña lo que no me conviene, lo que no puedo hacer, lo que no debo de hacer porque no le conviene. Ese es el amor del Padre. Y dice el verso 17, mas será el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Mire que es una verdad absoluta. No nos dejó que si queríamos, que si lo veíamos bueno, que si lo veíamos en buen estado. No, él le dijo, no va a comer de ese árbol. Entonces le hizo una advertencia, ¿cierto? Malo hubiera sido que no le hubiera dicho nada. Vea, ese árbol no le conviene, mejor no le digo nada. No, él le advirtió como un buen padre. Entonces dice, porque el día, no solo le advierte, sino que le va a explicar por qué no puede comer de ese árbol en especial, habiendo muchos árboles. Entonces le dice, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Ojo que le dice que algo que no puede hacer y algo que sí puede hacer. De lo que no puede hacer es una ley espiritual que tiene consecuencias, que si la infringe es devastador lo que pasa. La palabra muerte aquí no es como nosotros que nos morimos y nos entierran y ya. No, la palabra muerte aquí es separación de Dios y su creación. Entonces, cuando el hombre infringe el mandamiento de Dios, el hombre empieza a caminar solo porque se separa de Dios. Entonces, miremos qué es lo que pasa. Un solo mandamiento y le había dado entendimiento, le había dado emociones y le había dado capacidad de decisión y de entender todo clarito. Y le dio un mandamiento sencillo. Le hizo miles de árboles, pero había uno que le dijo, vea, le advierto, no coma ese, porque si come de ese tiene consecuencias. Se separa de mí, me desobedece, rechaza mi autoridad. Entonces, ¿qué hicieron Adán y Eva? Ojo, Génesis 3:1. Tranquilos que ya vamos a terminar. Génesis 3:1. Pero dice, pero la serpiente, aquí entra un personaje. Aquí entra un personaje al baile, como se dice, ¿no? Era astuta. Hay una serpiente astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, póngale cuidado. ¿A quién le dijo? A la mujer. Con que Dios ha dicho, no comáis del árbol, de todo árbol del huerto. Listo. Entonces le leí el verso 1 y le voy a hacer estas 4 preguntas. ¿Quién me las ayuda a leer? A responder, perdón. Primera pregunta, ¿cuál es el nuevo personaje que aparece en la narrativa? Listo, piénselo y abra el micrófono y participe. ¿Cuál es el personaje? Recuerde que está Dios en su plenitud, crea al hombre, crea a Eva, pero hay un tercer personaje que aparece en la escena. ¿Quién es ese personaje? La serpiente, ¿Quién me habló? Rosa. Excelente, Rosa, gracias. Muy amable. Entonces, aquí aparece la serpiente. Y la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Ojo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del huerto. Entonces la respuesta, con que Dios ha dicho, no comáis del huerto. Listo. Respuesta, la serpiente. Segunda pregunta, ¿quién la hizo? A este nuevo personaje, ¿quién la hizo? Ahí está en el texto bíblico, ahí está tu ayuda didáctica. Lea el versículo, ahí está. Jehová Dios. Excelente, ¿quién me habló? ¿Quién nos habló?
Listo. Jehová Dios, listo. Vamos a ver. Jehová Dios, listo. ¿A quién se dirigió? Estamos hablando del personaje, ¿no? ¿A quién se dirigió? Buenas noches, con Claudia, a la mujer. Vamos a ver. Gracias, compañera Claudia. Excelente respuesta, a la mujer. Mire que están entendiendo maravillosamente, gloria a Dios. Entonces, esa última, ahí le alcancé a dar una pista. ¿Qué es lo que le dijo entonces? ¿Qué le dijo? No comáis de todo árbol del huerto. ¿Quién habló? Claudia. Claudia, listo. Pero, bueno, es válida, válida. Muchas gracias. Mire lo que le dijo. Con que Que Dios Dios es... no de todo Dígalo. árbol del Sí, dígalo. ¿Quién está hablando? con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso es. Esa respuesta de Claudia y la respuesta segunda se complementan. Y la respuesta es la que está allí. Eso es lo que deseamos formar en ti. Y así es que se escudriñan las escrituras. Solo lo que está allí. Cuando uno empieza a dar su opinión, mire cuando uno empieza a dar su opinión. En el Génesis nunca habla de que fue un árbol de manzana. Nunca se habla de eso. Y eso lo enseñan, hermano, en todas partes, que es que fue una manzana, la manzana de la discordia, y eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos separamos de la palabra sagrada de Dios. Si no estudiamos de esta forma escudriñamos la palabra, entonces empiezan a venir ideas humanas, y entonces ya no es una vida santa, sino que es una Semana Santa. Entonces el diablo nos empieza a engañar. Entonces nos dice, vea, no coma carne el jueves y el viernes, pero eso no está en la Biblia. En la Biblia está que tenemos que vivir en el espíritu y que no debemos andar en la carne. Pero llega el hombre en su opinión y dice que no, que es el jueves y el viernes que no se debe comer carne. Pero la Biblia dice que no debemos andar en la carne. Eso es diferente. Entonces mire cómo el diablo nos engaña cuando uno se aparta de lo que está escrito, a lo cual hacemos bien en estar atentos. Es la palabra que está allí, allí, allí. No hay nada más que debamos responder sino lo que está diciendo Dios. Entonces eso lo es todo. Ese principio se llama sola escritura. Solo la palabra de Dios es fuente de sabiduría absoluta para la vida del verdadero Hijo de Dios. Eso es lo que queremos compartirles, compañeros. ¿Qué es lo que está allí? Bueno, alcanzamos a hacer una pregunta más. Vamos a hacer una pregunta más. Génesis, seguimos, estamos leyendo el capítulo 3 de Génesis. No nos hemos apartado porque ella desarrolla lo que pasó con el alma. Cómo se desconectó y se separó de Dios. El alma fue diseñada para caminar con su creador, pero cuando ella desobedece por voluntad propia, se separa de Dios. Y vamos a ver el desenlace, pero dentro de 8 días. Le alcanzo a hacer esta pregunta, Dios mediante. Dice, y la mujer respondió a la serpiente. Mire que empezó a ella a meterse la serpiente y ya empezó a tener un contacto con ellos, empezó a hablar con ellos. Y dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, ¿quién dijo? Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Listo. Ustedes sí recuerdan que nosotros leímos lo que Dios les dijo, ¿no? Ahorita se lo voy a poner en pantalla. Mire lo que responde la mujer. La mujer responde a la serpiente porque la serpiente le dijo, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de todos los árboles del huerto. Es una pregunta sarcástica. Del fruto, entonces le dice la mujer, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Tenga en cuenta eso, quiero que nos concentremos. Entonces lea nuevamente Génesis 2:16 al 17, antes de contestar la siguiente pregunta, está en pantalla. ¿Cuáles fueron las inexactitudes de la respuesta de Eva? Listo. ¿Recuerden lo que le expliqué ahora? Que habían cosas muy sutiles que Satanás nos empieza a dirigir para engañarnos, nos separa de lo que Dios nos ha dicho.
Entonces mire lo que dice Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios, está allá arribita, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué es lo que Dios les dijo? Algo claro. Mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás. Listo. Algo verás, algo radical. Y dice, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Ahora leamos nuevamente la respuesta a Eva. Entonces mire lo que a veces uno dice, no, es que Dios dijo, pero ojo, estamos cambiando la palabra de Dios sutilmente, porque Satanás nos engaña y nos desvía cuando nos apartamos de la palabra. Y dice, entonces mire lo que dice la mujer. La mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto puedes comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Deme la diferencia entre lo que le mandó Dios y lo que respondió Eva. Siendo el mismo mandamiento, ¿cómo hubo unas inexactitudes? Eso es lo que estás preguntando ahí. Entonces, ¿cómo podemos observar? Sería muy bueno tomar en cuenta la exhortación de Pablo en 1 Corintios 4:6. Ahora se lo muestro, pero entonces respóndame, alguien que tenga la respuesta, ¿cuáles fueron las inexactitudes? Ya le leí el mandamiento de Dios que está arriba y abajito está como ahora Eva lo está diciendo que Dios dijo. Ojo, ojo con eso. Entonces deme alguna exactitud, deme la primera. Alguien que abra el micrófono y me diga, hay una exactitud ahí, es esta, una sola. Empecemos con una sola. Ajá, ánimo. ¿Quién ya la pilló? ¿Quién la capturó ya? Inexactitud. Es decir, sí, hable. Cosas que Dios no le dijo. Tiene la mano levantada Paola, bien pueda. Sí, bueno. Del fruto. Del fruto. Eso Dios no se lo dijo. Dios le habló fue del árbol. Es decir, que ella ya estaba mirando. Sí, dime. De todo árbol. Ajá. Ahí está la inexactitud en el fruto. Listo. Hasta ahí estuvo bien. La segunda inexactitud. Entonces, del fruto, Dios no le dijo que del fruto, Dios le dijo del árbol. Es decir, que ella ya estaba mirando lo que no debía haber, ¿cierto? Ella ya estaba cerquita de eso y ya tergiversó, ya cambió eso y dijo que Dios había dicho así, pero Dios no dijo eso. Por eso le puse la verdad del mandamiento y lo que respondió Eva. Segunda inexactitud, ahí está, compañeros, ahí está. Ahí está, subrayado. Sí, dime. ¿Quién habilita la segunda inexactitud? Habilita el micrófono y me dice. Adelante, María del Pilar. Mi hermano, ni le tocaréis. Cuando Dios no dijo. Eso, así es, ni le tocaréis. Listo. Entonces mire que son dos cosas que Dios no dijo y que Eva está diciendo que Dios dijo. Dios da un mandamiento y cuando empezamos a interpretar y a verlo a nuestra manera, empezamos a alejarnos de la obediencia a Dios. Muchas gracias a todos los que participaron. La respuesta era del fruto y no le tocaréis. Fueran las dos inexactitudes. Y sigue diciendo entonces 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más allá, a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces aquí el apóstol Pablo le estaba enseñando a la iglesia que aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Lo que Dios dice en su palabra, eso es suficiente. Y ese es el error que empezó a cometer Eva. Empezó a pensar mucho más allá de lo que estaba determinado por Dios en el mandamiento. Listo. Compañeros, entonces aquí le doy la palabra a la compañera María del Pilar, que tiene un aporte final y nos va a compartir algo si a bien lo tiene.
y seguidamente cerramos con la oración final, que va a ser la compañera Paola Victoria. Muchas gracias a todos, espero que estemos aprendiendo, espero que el Señor nos siga ayudando a comprender las Escrituras y sigamos para adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias y que Dios les bendiga en Cristo Jesús. Mi hermana María del Pilar, adelante con tu participación. Amén, mi hermano Cristian, muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos mis amados hermanos. Pues digamos el aporte que yo tengo es referente a lo que pues, el tema que estamos viendo, donde sabemos que, bueno, estamos compuestos en el alma por nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, y sabemos que la mente siempre tiene que ser renovada, ¿cierto? Las emociones tienen que ser sanadas y nuestra voluntad tiene que ser totalmente rendida a Dios. Y como habla el hermano Cristian, que ya cuando ya Cristo vive en nosotros, ya vivimos de una manera diferente y ya las cosas nos salen espontáneamente, ayudar a los demás, dar un consejo a alguien, orar por la gente, ya sale espontáneo, ya no es ni con mala disposición de ánimo, sino con ese amor que Cristo ha reflejado en nosotros, que tenemos nosotros para brindar a los demás. Entonces, por eso es tan importante, como también el hermano Cristian nos ha enseñado, que el alma sea reeducada, porque ese alma es la que se salva, y esa alma o se pierde, y esa es la que Cristo vino a salvar, el alma. Entonces, pues la invitación o la reflexión es que cuidemos ese alma, que nos sigamos ejercitando en conocer la voluntad de Dios, en reeducar el alma, en conocer los mandamientos, sus mandamientos, los más pequeños, los mandamientos de justicia, que hagamos el bien y que podamos vivir esa vida que Cristo quiere que nosotros vivamos aquí en la tierra para poder ayudar a los demás, como esos verdaderos servidores voluntarios. Y bueno, yo les quería dar como lo que me ocurrió ayer, cuando iba para la congregación, como pues a manera como de testimonio puede ser. Llegué pues a las instalaciones del Centro Misionero Bethesda y me iba a comprar algo ahí como en la panadería y se me acercó un hombre, sí, como digamos habitante de la calle pues. Y de pronto, bueno, Dios sabe, y siempre se me acerca mucho esas personas a mí. Entonces se me acercó y me dice, disculpa, ¿puede regalarme algo? Lo que pasa, bueno, me explicó que no se había bañado, Entonces yo lo miré, yo me crucé de brazos, yo le presté atención, como siempre suelo hacerlo con ellos. Entonces me crucé de brazos y le dije, ¿cómo te llamas? Entonces, para que me ayuden a orar, por favor, por él, se llama Wilson Mosquera, dice que conoció de Dios, que se apartó. Entonces le dije yo, mira, pues le di algo de dinero y le dije, mira, aquí está Centro Misionero Bethesda, para que te congregues, vuelve a Cristo, Cristo te ama. Entonces me dijo, sí, yo sé que Cristo me ama. Entonces me preguntó el hombre, bueno, interactuamos un rato. Y bueno, lo que yo les quiero decir es, el amor que Dios nos ha demostrado, podemos demostrarlo a los demás, en estas personas. Qué bonito labor que es de la fundación, que Dios nos ha colocado en esta fundación, para poder demostrar su amor a cualquier persona, sin mirar nada, sin mirar su estrato, como el hermano Cristian me decía el otro día, o sea, bastante tienen ellos con ser rechazados por la familia, por sus padres. Entonces, lo que necesitan ellos es eso, amor. Y bueno, para eso estamos, para reflejar el amor de Cristo en todas esas personas. Ese era mi aporte, mis hermanos, que Dios me los bendiga y que tengan una excelente noche, y le doy paso a mi compañero. Dios los guarde. Muy buenas noches, gracias por su tiempo, por la disposición de su corazón, de estar atentos en esta enseñanza que nos da de parte de Dios. Y bueno, despedimos este tiempo en bendición, en oración, dispongan su corazón a Papá Dios. Bendito Dios y Padre de toda la gloria, te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás obrando a través de esta fundación, nos estás instruyendo, Señor, en tu verdad y en tu justicia. Gracias, Padre, porque eres bueno todo el tiempo, Señor, porque cuidas de cada uno de nosotros, Señor, de mis compañeros, de su familia, de sus entradas, de sus salidas, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, porque nos das la vida, la salud, esta disposición del corazón de estar aquí en esta hermosa, la fundación, la bendición de Dios, Señor, que seas tú
llenándonos de ese conocimiento, de esa sabiduría, que seamos nosotros digamos, ese ejemplo tuyo que nos has dejado nuestro Señor Jesús para llenarnos de amor, de compasión sobre las personas necesitadas, Señor. Que no miremos el estuche, la apariencia, Señor, sino que veamos la necesidad de esa alma, Señor, que seamos esa luz en medio de la oscuridad. Gracias, Padre, porque sé que estás llenándonos con tu palabra, con tu verdad, con tu justicia, Señor, que esta palabra se atesore en cada corazón de cada servidor de esta fundación, Señor, para que podamos ser ese gran ejemplo tuyo, Señor, para que podamos ser ese aliciente en esta ciudad que necesita tanto, Señor, de estas obras sociales, Señor, de ayudar al prójimo, de brindar ese amor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Muchas gracias a todas, una feliz noche y feliz inicio de semana. Dios me les bendiga.